Vamos a continuar con esta serie, un vistazo al libro de Dios, y vamos a ver el libro de Santiago, cómo luce la fe en acción. O sea, cómo se ve la fe en acción. Porque una cosa es decir, yo tengo fe, y otra cosa es que esa fe se pueda ver. Así que el libro de Santiago, la misma epístola, el autor, pues ahí se menciona. Él es Santiago o Jacobo, también se le conoce. O en algunos casos llegaron a ponerle un alias, diríamos Santiago el Justo. Incluso hay estaba viendo de que también le habían puesto rodillas de camello. Fíjense, a Santiago le habían puesto rodillas de camello. ¿Por qué? Porque sus oraciones, todas sus oraciones, las hacía de rodillas. Santiago es el medio hermano de Jesús. De hecho, durante su ministerio él no creía en él. No fue hasta que Jesús resucitó que él reconoció a Jesucristo como verdaderamente el Hijo de Dios. Y fue tanto su fe y tanto el poder compenetrarse con el cristianismo que él llegó a ser el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Él fue la cabeza de esta iglesia. Es un pilar. Se estima que el libro de Santiago, o la epístola universal, como está dentro de las epístolas universales, ¿verdad? Santiago fue la primera epístola del Nuevo Testamento que se escribió. ¿Por qué? Porque se estima que se escribió en el año 45 después de Cristo, antes del primer concilio de Jerusalén. El primer concilio de Jerusalén, recordemos, fue en el año 50. Entonces tiene que haber sido antes todavía, el año 45. Y según la historia, se dice que Santiago fue martirizado aproximadamente el año 62 después de Cristo. La muerte de Santiago hay dos versiones, pero fíjense lo que pasa. La historia cuenta de que ustedes recuerdan aquel pasaje cuando Cristo fue tentado, donde Satanás le dice, si tú eres hijo de Dios, tírate, ¿no? De ahí del pináculo del templo, tírate, porque a sus ángeles mandará. ¿Se acuerdan ustedes esa parte de la tentación? Dice que los fariseos o los saduceos, toda la gente religiosa estaba muy enojada con Santiago porque les había traicionado, vamos a decir. Siendo un judío, ahora él era un cristiano. Los había traicionado. Entonces, los jefes religiosos lo llevaron hasta el pináculo y de ahí lo arrojaron. ¿Y saben qué? No murió. Sino que él, al no morir, al sobrevivir a esa caída, era una caída bastante alta, hermanos, se arrodilló y comenzó a orar por sus ofensores. Comenzó a perdonarles y a decirle que Dios perdonara a los ofensores. Cuenta la historia, no está en la Biblia, pero la historia lo cuenta. Y ¿sabe qué hicieron los que estaban ahí, los religiosos? Agarraron a pedradas y es la manera en que lo mataron. Para que alguien se deje matar de esa manera, la única forma es que esté 100, 200, 500% seguro que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Salvador. ¿Cuál es el propósito de esta escritura? Bueno, el libro de Santiago está dirigido, si ustedes se dan cuenta, a los judíos, básicamente, porque así mismo lo dice en el versículo 1, si usted se lee, a los judíos esparcidos, ¿no? Es decir, a todos los judíos que están por todas las naciones. Y es, no sé, anecdótico, vamos a decir, que Martín Lutero no le gustaba a Santiago. No le gustaba la epístola de Santiago. Decía que Santiago era la epístola de paja. Fíjese ese término. Es decir, era muy facilonga pues esa epístola. No tenía sustento. Pero lo que no se daba cuenta, ¿por qué decía esto en primer lugar? ¿Por qué? Porque Pablo había enseñado que la salvación es mediante la fe. Y Santiago dice, muéstrame tu fe, pero por tus obras. Entonces dice, no, pues está llevando al otro extremo. No, él no había entendido que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido salvo por gracia, que ha sido salvo por su fe, su vida va a dar un vuelco, un cambio rotundo, que ahora va a obrar. No porque va a ser salvo, sino porque ya es salvo. Nosotros no hacemos obras para salvarnos.
sino porque ya somos salvos. Y eso lo hacemos con mayor ímpetu, con mayores ganas. Nos desprendemos de cosas para poder hacerlo. No porque ya nos ganemos el cielo, porque ya lo tenemos realmente, ya somos salvos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que Martín Lutero no consideraba algo importante a la epístola de Santiago. Santiago les escribe a los judíos básicamente con 3 propósitos principales. El primer propósito es animar a los hermanos judíos en medio de las aflicciones. Que ellos, a pesar de las aflicciones, que no se quedaran estancados, sino que siguieran creciendo, que siguieran desarrollándose. Tal vez esté para usted esta noche esta epístola. La segunda razón es corregir ciertos errores que se habían permeado dentro de ellos debido a malas interpretaciones. Y el tercer motivo por la que Jacobo o Santiago, que es lo mismo, escribió es para enseñarles cómo el cristiano debe vivir en tiempos de desánimo y de aflicción. Porque en nosotros nuestra vida es así. ¿Sí o no? Nunca estamos, no, es así. Hay momentos, ¿verdad? Wow, estamos en la cúspide, pero puede venir una situación, una circunstancia, un problemita. No es que estamos perdiendo nuestra salvación, no es que dejamos de congregar, no. Nuestra vida no comienza un pequeño declive y luego nuevamente baja. Vemos la bondad de Dios, sube y así. Entonces, como hay ese tipo de situaciones en la vida de toda persona, entonces Santiago dice, cuando tú estés de bajada, ¿cómo tú tienes que afrontar esas cosas? ¿Cómo es cuando pasas aflicciones? ¿Cómo tú debes hacerlo? Entonces, Santiago enfatiza bastante en que las buenas acciones van a fluir o deberían fluir de manera muy natural en aquellos que están llenos del Espíritu, en aquellos que se dice que son salvos. No necesitan que les presionen, van a fluir de manera natural. Por ejemplo, usted tiene una planta de naranjas de manera natural. ¿Qué frutos da? Espinas. Naranjas. No hay que presionarlo. De manera natural. Dan naranjas. El cristiano que tiene el Espíritu Santo significa que es salvo, ¿verdad? Porque tiene el Espíritu Santo morando. De manera natural debe de hacer buenas obras, buenas acciones. Y Santiago cuestiona si alguien verdaderamente es salvo o tiene el fruto del Espíritu si no ve obras. Dice, ¿cómo es posible? Nació de nuevo y sigue siendo el mismo. Y es muy parecido a lo que Gálatas dice en el capítulo 5, de hecho. Entonces, para lograr sus propósitos, Santiago les llama a tener una mayor confianza en el Señor frente a la persecución por la que estaban pasando en esos momentos. Así que la fe que él quiere ver es una fe viva. No decir que tengo fe, sino una fe que se manifieste, que se evidencie. ¿Y cómo se va a manifestar? Mediante las obras que vas a hacer. Una fe viva, algo que está vivo, siempre va a producir fruto, ¿sí o no? Aún en medio de la aflicción. ¿Y algo que está muerto producirá fruto? No. La planta de naranjas puede llegar un momento que de repente no tenga tanta agua, un poquito de aflicción, pero igual va a dar su fruto. Tal vez no lo da con el esplendor, no le da con las características de una buena naranja, pero va a dar el fruto, ahí está. Porque es un árbol de naranja. Lo mismo pasa en la vida del cristiano. Así que este libro de Santiago bosqueja el caminar en la fe a través, en primer lugar, de la religión verdadera, de la fe verdadera y de la sabiduría verdadera. La religión verdadera, en primer lugar. Segundo, la fe verdadera. Y en tercer lugar, la sabiduría verdadera. Y la sabiduría verdadera, desde luego, ¿de dónde proviene? Definitivamente, no hay de otra manera. Solamente proviene
de lo alto. Así que este libro, hermanos, nos va a hablar mucho para nuestra vida práctica. Parecería, algunos dicen que Santiago es como los proverbios del Antiguo Testamento, los proverbios del Nuevo Testamento, porque es de la vida práctica. Igual los proverbios son para nuestra vida práctica, ¿no? Así que Santiago comienza en el primer capítulo describiendo cuáles son los rasgos generales de caminar por fe. Y en el capítulo 2 y al principio del capítulo 3, él habla un aspecto que a veces no lo hemos entendido correctamente. Habla de la justicia social. Incluso y hace casi un discurso, una ponencia sobre lo que significa la fe en acción. No decir yo tengo fe, sino cómo, ¿verdad?, luce esa fe. Y luego, ¿qué hace? Hace un comparar, un contraste, la diferencia entre la sabiduría terrenal de acá, de este mundo, versus la sabiduría que viene de parte de Dios. Y nos dice, aléjense del mal y acérquense a Dios. Santiago hace una reprensión bastante fuerte, muy severa, diríamos, a los ricos. Aquellos, no por su riqueza, sino que aquellos que son avaros, aquellos que solamente viven para acumular más y más y más, que la razón de su existencia es acumular, porque se creen autosuficientes. Es lo que dice. Finalmente él termina animando pues a los creyentes a ser fieles en el sufrimiento, en las circunstancias, orando y cuidando unos por otros, orando unos por otros y reforzando nuestra fe a través del compañerismo. Habiendo hecho esta breve referencia, vamos al versículo 2 y 3 del capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo, fíjense ustedes, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Muchos oran, Señor, dame paciencia. Pues te va a dar pruebas para que tu fe se desarrolle, para tu paciencia se desarrolle, perdón. Las pruebas, es interesante que la palabra pruebas acá tiene dos significados. Significa prueba en sí, pero también significa tentación. Fíjense el significado de esta palabra. Así que para nosotros vamos a decir, las pruebas, tentaciones enfrentadas correctamente son enriquecedoras para la vida de cualquier cristiano, pero enfrentadas incorrectamente nos van a hacer daño. Con toda seguridad nos van a hacer daño. Cuando viene una prueba, hay algunos que se aferran de Dios y hay otros que se alejan de Dios. Aquellos que se alejan de Dios, ¿qué significa? Que han enfrentado esa prueba, ¿cómo? ¿Correcta o incorrectamente? Incorrectamente, ¿se da cuenta? Pero cuando lo enfrentamos correctamente, va a ser de beneficio, nos va a enriquecer, nuestra fe va a crecer y vamos a ver la bondad de Dios cuando obtenemos la victoria. Porque al final de este episodio en nuestra existencia nos daremos cuenta que nosotros logramos la victoria, pero ¿cómo lo logré? No sé, pero Dios me ayudó. Fue Él el que me ayudó, el que me hizo victorioso. Pero es cuando nosotros nos apegamos y nos aferramos a Él. Ahora, dice gozo, ¿no? Hermanos míos, tener por sumo gozo, no significa estar pelando las muelas, pues no es deleitarse, no es ni felicidad, ni placer, ni entusiasmo, ni risa. O sea, no tiene nada que ver con eso. Gozo, ¿sabe qué cosa es? Y tal vez usted ahora lo va a entender y va a decir, ¿cómo que gozo? A ver, mire, el gozo en esto lo que significa es un profundo sentimiento de aprobación de parte de Dios, que tú estás afrontando la prueba de tentación correctamente. Entonces Dios está aprobando tu conducta, Dios está aprobando lo que tú estás haciendo. Entonces eso te hace sentir gozo. A eso se refiere. Es decir, hay una seguridad que tú estás caminando justamente
por el camino que Dios te ha trazado, me ha trazado. Recuerda que el Señor preparó con anticipación las obras por las cuales nosotros íbamos a caminar, las cuales íbamos a hacer. Entonces cuando yo estoy haciendo una obra, sé que estoy agradando a Dios, entonces me va a traer gozo, porque estoy dentro de su voluntad. ¿Sí captaron la idea de gozo, hermanos? No, es extraordinario. ¿Por qué? Porque va más allá de todo dolor humano que pueda estar experimentando, va más allá de toda circunstancia que pueda estar quejando mi vida. Pero si yo estoy en la voluntad de Dios, eso va a traer gozo, porque estoy agradando a mi Dios, no cualquier Diosito. No un Dios de 90 minutos, sino un Dios que me ha prometido vida y vida eterna. Por eso, en medio de diversas pruebas, tentaciones, el cristiano fiel todavía puede tener sumo gozo. Así que una característica auténtica de un cristiano auténtico es ser victoriosos en medio de las tentaciones y en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque sabe que no hay una sola prueba que se le haya escapado de las manos de Dios, sino que lo que Dios está permitiendo justamente es lo que necesitamos y que nosotros estamos transitando de acuerdo a su voluntad. Y eso nos trae gozo, porque no nos hemos hecho a un costado, no nos hemos alejado, sino que seguimos caminando paso a paso. El cristiano genuino que hace eso, entonces va a ver las bendiciones de Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque nos encontramos en esa obediencia, porque nos encontramos llenos del Espíritu Santo, el cual nos hace caminar rectamente y tenemos plena confianza en nuestro Señor, a pesar que no vemos nada. Eso es fe, la fe en acción, la fe viva. La fe que solamente puede venir de la seguridad que aquel que ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, estará con nosotros. ¿Ven, hermanos, qué maravilloso? Entonces, vamos a salir victoriosos, sí, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de ¿quién? De Dios, porque Él nos va a dar las fuerzas. La prueba al siervo va a producir gozo, porque significa, Dios, yo sé que tú estás trabajando conmigo todavía. No me has dejado. En lugar de decir, ay, ¿por qué me viene esto, Señor? Mira, si yo soy tan bueno. No. Uno se va a gozar. El verdadero siervo se goza y dice, gracias porque sigues trabajando conmigo. Esto me estaba faltando. ¿Cuántos se han atrevido a reconocer que, oh Señor, esto me estaba faltando y por eso me está viniendo esto? Ya entendí. No te voy a preguntar por qué me viene, Señor. Ya entendí, Padre, ya entendí. Lo tengo claro. Ahora que entiendo tu palabra, me cayó el 20. Es lo que necesito. Tal vez yo no me estaba dando cuenta, pero gracias por hacerme caer en cuenta qué es lo que me estaba faltando. Gracias. Y entonces me voy a gozar que estoy caminando en su voluntad. Tal vez no me gusta, pero es mejor los gustos de Él que mis gustos. Es mejor la voluntad de Él que mi voluntad. Los pensamientos de Él son más altos que mis pensamientos. Y la prueba al siervo, ¿qué va a hacer? Va a reforzar su fe. Y la prueba al siervo también va a generar, ¿qué cosa? Paciencia. Voy a aprender a ser más paciente. Entonces, podemos decir que la victoria está dada por el Señor para quien soporta las dificultades y acepta el reto en medio de las pruebas, no en sus fuerzas, sino sabiendo quién va caminando delante de él. ¿No es extraordinario? Versículo 19, ahí mismo capítulo 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. O sea, el que solamente es oidor no está engañando al pastor, se está engañando a sí mismo.
Asimismo se está dando a tole con el dedo y no se ha dado cuenta. Cree que es muy listo o muy lista. Tal vez no leyeron esta parte, pero fíjese qué claridad. Yo creo que ni siquiera necesita una explicación porque está demasiado claro, ¿no? Entonces, aquí hay algunos pasos que tiene que hacer el creyente. Primero, tiene que ser diligente en escuchar la palabra. Luego, el segundo paso, tiene que ser cuidadoso al hablar. ¿Para qué? Para no herir. Porque una palabra que sale ya no se puede deshacer. Tal vez se pueda pedir perdón, ¿verdad? Pero ya no se puede deshacer. No es como los mensajes en Snapchat o WhatsApp ahora que se pueden eliminar, ¿verdad? Si nadie lo vio, la libraste. Pero de repente estás conversando con alguien y mandas un mensaje en otro lugar. ¿Cómo te sientes? ¡Ay! Bueno, de repente estás pidiendo una receta, pues pasa, ¿no? Pero imagínate otras cosas más personales. Y ya no los puedes borrar. Por eso, ¿qué dice? Que hay que ser cuidadoso para hablar. Y si hubiera habido Facebook y WhatsApp en esos tiempos, diría, sean cuidadosos con sus cuentas de WhatsApp y de Facebook también. Porque lo que publicas, aunque lo borres, ya lo publicaste. Y rápido, hay gente que está, como dicen, pues que están listos para estar mirando todas las cosas, ¿no? Y en tercer lugar, tiene que ser cauteloso. ¿Para qué? Para actuar como un testimonio cristiano, siendo hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Tiene que ser cauteloso. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, sí, yo soy cristiano, pero no tiene nada de cristiano. Su vida no refleja lo que es ser cristiano. Su temperamento tampoco refleja que Cristo está obrando. ¿Cómo se llama? Su forma de ver no refleja que está siendo cristiano. Entonces, está siendo simplemente un oidor, pero no está siendo un hacedor de la palabra. El cristiano tiene que tener cuidado de mantener, pues hermanos, estas bases muy vigentes en su vida, porque esto va a ayudar a que pues sea un auténtico cristiano. Entendiendo, hermanos, de que nosotros ninguno es capaz de poder hacer todo por nuestras fuerzas. Es ahí donde tenemos que nosotros humillarnos, es donde nuestro orgullo tiene que aplacarse y entonces simplemente decir, Señor, yo no puedo hacer las cosas por mi cuenta, ayúdame, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Vamos al capítulo 2, versículo 17 al 20. 2, 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, normal, no pasa nada. Pero ahí te añade y dice, pues también los demonios creen y tiemblan. O sea, el hecho que tú creas no es suficiente. ¿Sabes qué? Hay otros que también creen. Y no solamente creen, sino que también tiemblan. ¿Qué te parece? Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Aunque aquí hay una verdad doctrinal y enseña doctrina, sin embargo, el enfoque principal, ¿saben cuál es? Es un enfoque práctico, un enfoque para la vida cotidiana. El punto es que la fe tiene que ser una fe viva. Y una fe viva, algo que está vivo siempre va a producir un fruto. ¿Un hombre y una mujer muertos podrán producir un fruto?
Si están muertos, hablo físicamente. No. Solamente los seres vivos, un hombre vivo y una mujer viva pueden producir un fruto, otro hijo. Una planta que está viva va a producir un fruto. Si es una uva o la vid, va a dar uvas. Papayas, pueden dar sus papayitas. Pero si esa papaya está muerta, no va a dar. Entonces, lo mismo, si tienes una fe viva, tiene que haber una evidencia. Cuando Jacobo habla de la fe muerta, no estaba indicando que estaba viva y que después se murió. No, se refiere a la naturaleza de la vida. Lo que tiene vida produce alguna clase de fruto. Una evidencia externa de la vida es de lo que nosotros tenemos. Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo dice que el Señor nos rescató, o nos dio vida, perdón, nos dio vida juntamente con Él cuando nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, por eso no dábamos frutos, no íbamos a poder dar fruto, pero Él nos dio vida juntamente con Él. Si ya tenemos vida, lo normal, ¿qué es? Que haya o que no haya frutos. Es lo normal. Si tenemos vida. Hay algunos que pueden decir, sí, yo tengo vida, pero si no hay frutos, ¿verdad? Como para cuestionarse. Es lo que está tratando de decir aquí Santiago. O sea, la fe también es de la misma manera. Una fe verdadera tiene vida, por eso una fe viva siempre produce fruto. Cualquier fe que no produzca fruto es una fe muerta. Y una fe muerta, ¿para qué sirve? Es inútil. No sirve para nada. Entonces, aquí hay un principio básico y se ilustra, por medio de los demonios, ahí en el versículo 19 que acabamos de leer. Los demonios creen en Dios, pero su creencia, ¿sabe qué? No ha afectado su vida. Siguen en lo mismo. Ellos hacen lo que quieren sin someterse a la autoridad de Dios. Por eso, su fe con Dios no sirve para nada. ¿Usted conoce de repente gente que dice que sí es cristiana, pero no se han sometido a Dios? ¿Conoce o no conoce? ¿Se da cuenta? Está hablando acá. Bastante claro. Fíjense qué claridad, ¿no? Y no se contradice nada con Pablo. Al contrario. Fíjense, los demonios dicen que tiemblan delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Pero su miedo no produce obras. Y por lo tanto, ese temor que dicen tener es inútil. No sirve. Así puede suceder también con alguien, con alguna persona. Si esta persona no produce frutos, no vale nada porque está muerta y entonces necesita que Cristo le dé vida. Aunque esté asistiendo a la iglesia 10, 20, 30 años, está muerta. Necesita evidenciar. Capítulo 3, versículo 1, por favor, avancemos. 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago lo que está diciendo aquí, ¿sabe qué? No vale que uno mismo se haga maestro, que uno mismo se proclame como maestro, como que sabe mucho, pues. Recuerde, en alguna oportunidad le he enseñado esto. Hay pastores que llaman a Dios y hay otros que se llaman a sí mismos. De eso está hablando, de los que se llaman a sí mismos. No, es que yo puedo ser pastor. Yo puedo ser un maestro. Yo también enseño, yo también he estudiado aquí, yo he estudiado allá. Cuando empezábamos esta obra vino alguien y me dijo, yo también tengo que predicar, me tienes que dar la parte a mí porque yo también estudié allá en el Instituto Bíblico, en el seminario, yo también estudié. Fíjense. ¿Cree que por eso ya puede ser? Estos se denominan, se autollaman, es lo que está diciendo. Hermanos, qué triste cuando alguien se llama a sí mismo. ¿Por qué? Porque imagínense, está diciendo que aquel que se llama a sí mismo corre un gran peligro. Un maestro, por ejemplo, si la iglesia
se ha dado cuenta que tiene fruto de maestro ese hermano, esa hermana, tiene esa casta que Dios le ha dado para ser maestro, hermano o hermana. Hemos visto el cuerpo de líderes de la iglesia que usted tiene esas aptitudes para maestro. Bueno, y si la iglesia se equivoca o el cuerpo de líderes se equivoca, pues lo saca. Pero cuando alguien está queriendo solito, no, mira, yo soy maestro y mira, y te puedo enseñar, y mira, ven para aquí, y vamos a hacer esto, y vamos. A eso se está refiriendo. A eso se está refiriendo. Ahora, dice que aquellos que se llaman maestros deben recordar que recibirán mayor crítica, pues, mayor condenación. Y en esto Santiago se incluye a sí mismo, dice, recibiremos, dice, fíjense. Él sabe que es así. Ahora, no está mal ser maestro, quiero que sepan, hermanos amados. No está mal. Está mal hacerse a uno mismo maestro, y está mal no darse cuenta de que recibiremos un juicio más riguroso. O sea, ser maestro no está mal. Lo que está mal es que uno se autoproclame como maestro. Eso es lo que está diciendo aquí. Debemos entender, hermanos, pues vamos a ser sinceros, nadie de nosotros es perfecto, nadie es. Todos tropezamos, todos ofendemos en mayor o menor grado, ¿verdad? Especialmente los maestros, porque más hablan. ¿Sí? ¿Comprenden la idea? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. El problema no es que Dios está buscando un maestro perfecto, porque el único maestro perfecto es Cristo. El problema mayor aquí, según lo que Santiago escribe aquí, es de quien se hace maestro presumiendo saber. Es decir, oye, mira lo que está enseñando el pastor. No, es que yo enseño mejor. Presumiendo sin saberlo. Porque si supiera y fuera llamado maestro, no anda diciendo eso, sino viene con el pastor y el pastor, mire pastor, ¿sabe qué? Escuché la prédica y aquí me parece que no está correcto, ¿verdad? No anda por un lado, por otro lado, presumiendo ser maestro. Es muy importante reconocer al que más sabe y más conoce, porque también a él más se le va a demandar. Por lo tanto, aquí dice, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado de que nadie se llame. No estoy diciendo, entonces nadie va a ser maestro. No. Dios, el Espíritu Santo, da los dones como Él que quiere. Como Él quiere. De repente uno quiere ser maestro y Dios te lo dio. Tienes que poner ese don al servicio del cuerpo de Cristo. Al servicio del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que ejercer. Porque si no ejerces también ese don que tienes, también estás ofendiendo a Dios. Porque de eso vas a ¿qué? A dar cuentas. Muchas veces es triste que algunos por comodidad no quieren ejercer. No porque no tengan el don, sino por comodidad. Es que ser maestro, vamos a decir maestro de niños. Ser maestro de niños requiere que preparar la clase, hacer esto, hacer aquello. Y es que es bien trabajoso. O sea, lo piensan en ese sentido. Ten cuidado, porque si tú tienes ese don, de eso vas a dar cuentas. No estoy diciendo que no hay maestro, estoy diciendo que nadie se llame maestro a sí mismo si no tiene ese llamado de maestro. ¿Por qué? Porque por una información mal dada puede perderse la vida. Y aún puede que alguien pues llegue sin comprender la grandeza de la salvación, sin entender quién es ese Dios majestuoso que nos está ofreciendo salvación y vida eterna. Y yo creo que esta ilustración que voy a narrarles a continuación nos puede ayudar mucho. En una ocasión una señora tenía su bebé pequeño en sus brazos y se fue a la estación del ferrocarril, del tren. Era en pleno invierno, así como en estas fechas.
pero caía nieve y la temperatura estaba bajo cero. Estaba ahí con su bebé y abordó el tren. Y la señora estaba oscura la noche y ella estaba mirando a ver dónde se va a bajar. Y un hombre que está ahí le dice, ¿dónde se baja, señora? Ah, en tal pueblo, le dice. Ah, no se preocupe, yo le aviso, no está, porque la veía muy intranquila la señora ahí. Entonces le dice, no se preocupe, yo le voy a avisar. Cuando lleguemos a ese pueblo, yo le aviso, yo sé cuál es la parada. Y después de eso, sigue avanzando, cuando en eso se para el tren. Y el señor le dice, aquí es la parada, bájese. Y la señora se baja con su bebé, ahí está el tren un rato, y luego parte. Resulta que ya avanzando el tren, el que maneja el tren, ahí está, por los altavoces, por la bocina habla, siguiente parada, tal ciudad. ¡Pum! ¿Qué? Y justo era la ciudad que la señora le había dicho que va. Es decir, la señora se quedó en otra parada, no se quedó justamente donde ella debería bajarse. Y le pregunta, el preocupado, le dice, pero ¿cómo es posible? Si yo conté las paradas, las estaciones, ¿por qué recién vamos a llegar? Le dice, lo que pasa es que tuvimos un pequeño desperfecto, por eso nos paramos en el medio, intermedio, y no era la ciudad ahí. Y él no sabía qué hacer, pero ya estaba en el tren. Al día siguiente que amaneció, la noticia en la televisión era que una mujer con su bebé habían muerto por ese frío tan tremendo. No tenía dónde ir esa mujer. Se había bajado en la ciudad equivocada. Lo mismo pasa. Él no era el motorista, él quiso creerse experto. Lo mismo sucede cuando alguien se cree maestro y pretende enseñar. Te puede mandar ahí. ¿Se dan cuenta qué tremendo es? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener bastante cuidado. La mujer con su hijo, congelados. Un maestro sin conocimiento real y verdadero, hermanos, puede desviar a las ovejas. Puede hacerle que vaya por caminos que no son los verdaderos. Puede hacer que su corazón se desvíe del Dios verdadero y se vaya tras otros dioses. La ignorancia, hermanos, no es pecado, pero cuando una persona presume de serlo o de ser sabio, de conocer algo sin serlo, la condenación que recibe es más dura. Es lo que nos está dando a entender Santiago. Aquí este texto de Santiago está haciendo referencia justamente, la forma como está escrito, nos hace referencia a la falta de sabiduría que estos autonombrados maestros estaban mostrando. Les faltaba sabiduría. Y en esos tiempos, en las sinagogas que estaban en la dispersión, en la diáspora, que habían ido corriendo o huyendo de Jerusalén, así como en nuestras iglesias el día de hoy, lo que se necesita son maestros llenos de sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, no sabiduría de hombres, llenos de la sabiduría que viene de lo alto. Busquemos pues la sabiduría de lo alto, hermanos, la cual Dios ha prometido que nos va a dar sobreabundantemente, sin reparos, pero solamente será posible cuando nosotros reconocemos que efectivamente nos falta. No con altivez, sino cuando reconocemos que nos falta y nos falta mucho. Cuidado con aquellos que se hacen maestros. Que tú no te vayas a ser un maestro si no lo eres, si no tienes ese llamado de Dios. Pero si tienes, trata tú de seguir aprendiendo más. ¿Para qué? Para que puedas enseñar como tiene que ser. Vamos al capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Todo cristiano, hermanos, que tiene 2 o más años de conocer a Cristo, que está en una iglesia, habrá visto en alguna ocasión el daño que un pequeño instrumento le puede hacer a la obra de Dios. Ese instrumento se llama
La lengua. La lengua. Tan pequeña, pero ha hecho demasiado, demasiado daño. Dios nos ha dado esa lengua para que nosotros lo usemos para alabarle, que lo usemos para glorificarle. Sin embargo, Satanás pues ha tomado lo que Dios nos ha dado para bien y lo ha tornado para destruir justamente la obra de Dios. Uno mete un chisme, se va pasando y finalmente desanima. No, mira que no sé qué y que no sé cuánto. Muchos se quieren llevar a las ovejitas, algunos se dejan, otros en lugar de irse, no se van con esas personas, pero se desaniman ya. No, es que a mí me dijeron esto, me dijeron aquello, me dijeron lo otro. La lengua. Yo siempre me he preguntado esto, ¿y esas personas no se darán cuenta que están delante de Dios? Que están hablando o queriendo hacer lo que hagan al pueblo de Dios. Porque no es cualquier pueblo, ¿no? Es al pueblo de Dios. Hermanos, la lengua es una de las herramientas que Satanás utiliza con mayor eficacia para tratar de destruir la obra del Señor. Los hermanos aquí en Santiago se estaba dirigiendo, ellos han visto la forma como Satanás estaba usando la lengua ahí en medio de ellos, metiendo por aquí cizaña, por allá, por allí chisme, por aquí otra cosa, así de todo. Y mucho más cuando la presión, la persecución, de sentirse presionado por la persecución que estaban pasando, hacía que muchas veces la lengua se desatara y quisiera pues defenderse a sí mismo. Cuando alguien les hacía mal, o en estos tiempos, cuando alguien te hace mal, ¿cuál es la reacción natural, vamos a decir? Es defender y atacar a la otra persona, contraatacar, mejor dicho, a la otra persona que te está haciendo daño. ¿No es cierto? Es con la lengua. Entonces, en este esfuerzo, la lengua es un instrumento clave. Pequeña, pero que hace un daño tremendo. Pero ¿saben qué? Tenemos que reconocer algo, porque estamos hablando negativamente. La lengua, si se da un buen uso, sirve para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. La lengua también puede dar servicios positivos, servicios de vida dentro de la iglesia, servir al cuerpo de Cristo. Lo que está aquí atacando Santiago es el mal uso. Lo que está diciendo es, tienes que aprender a controlar esa lengua. Aún lo que dices en Facebook, controla. La lengua y el uso de la palabra no es malo en sí, pero se convierte en malo cuando se utiliza para el mal, cuando nosotros no lo sabemos controlar apropiadamente. Yo pregunto, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Si lo usas para cortar la cebollita, el tomate, el chile y hacer ahí unos huevitos revueltos, pues no es malo, ¿verdad? O cortar la carnita ahí, ¿no? ¿Verdad que no es malo? Pero alguien con su mente ahí media esquizofrénica agarra un cuchillo y atenta contra otra persona. El cuchillo se convierte en algo malo. Pero no fue creado para eso. ¿Sí comprenden? La lengua fue creado para alabar y glorificar a Dios. Pero algunos están usando esta lengua para destrucción. ¿Por qué? Porque no tienen control de la lengua. Esto es lo que está diciendo Santiago. Vamos al versículo 16 y 17. La segunda parte del versículo 16 del capítulo 5 de Santiago. Capítulo 5, versículo 16. La segunda parte está el 17. Dice la oración, hasta el 18, perdón. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió.
sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, Elías aquí lo muestra con bastante claridad. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías era un hombre atacado, era un hombre afligido y a veces desanimado, medio desanimado. Ustedes saben toda la historia, no lo voy a contar. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor lo usó para convertir a una nación completa. No era un hombre perfecto. Fíjense ustedes. No. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros no somos justos en sí mismos. Somos justos, pero es por el sacrificio del justo más justo que ha existido sobre la tierra. Cristo Jesús. ¿Qué tal de nosotros? Tu oración, ¿cómo es? Por la salvación de tu familia, salvación de tus compañeros, de tus colegas. ¿Cómo es tu oración? ¿Reconoces tus debilidades ahí en tu oración? ¿Confiesas tus propios pecados delante del Señor? ¿Oras por ti mismo con ese fervor? ¿Oras unos por otros? ¿Oras por la iglesia? ¿Oras por el liderazgo? ¿Oras por la congregación, que Dios añada más almas? ¿Piensas en tu circunstancia que podrías estar atravesando? Puede ser que podrías estar enfrentando alguna presión, algún problema, alguna circunstancia. Pero en medio de estas circunstancias podemos orar, como dice acá la palabra. Elías pasaba un problema tremendo, ustedes saben. Tremendo, estaba siendo perseguido. Andaba medio agüitadillo. A pesar de eso, Dios lo escuchó. No era, wow, como a veces pensamos, ¿no? Dios lo escuchó. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos estas verdades, porque a la luz de estas verdades podemos nosotros estar seguros que Dios también nos puede escuchar, que Dios también puede responder, que Dios también puede hacer cosas extraordinarias usando a siervos inútiles como cada uno de nosotros. Salvo que tú quieras muy especial, pero yo por lo menos considero un siervo inútil. Así que el mensaje de esta carta es clave, hermanos, para aquellos que puedan pasar situaciones difíciles, para aquellos que puedan pasar sufrimientos. Lo que nos está diciendo de otra manera es que debemos quitar los ojos de estar mirándonos a nosotros mismos, de estar mirando nuestras circunstancias, de tal manera que nuestros ojos siempre estén puestos solamente, únicamente en Dios. Debemos dejar de defendernos a nosotros mismos y empezar a depender únicamente de Dios. Debemos de buscar los propósitos de Dios para nuestra vida y alabarle a Él por esos propósitos. Debemos ser capaces de orar y de pedir la dirección de Dios y el poder para poder resistir las tentaciones, resistir las situaciones, resistir las circunstancias, resistir todo lo que venga. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él retorne por su iglesia. Tenemos que dar prioridad a la búsqueda del propósito de Dios en nuestra vida y procurar que cada cosa que vamos a hacer o por la que vayamos a orar siempre glorifique su nombre. Esta es la manera como luce la fe en acción. No otra manera, no de otra forma. Esto es la forma como debemos vivir la vida cristiana, poniendo nuestra fe en acción. Una fe viva, no una fe muerta. Una fe que no trae ningún fruto, sino una fe que lleve esos frutos para la gloria de su poderoso nombre.